Muy buenas, soy Rubén Reinaldo Ibáñez y voy a hablar sobre un tema sobre presente y futuro del sistema de telecomunicación para navegación aérea. El tema a tratar va a ser el radar AESA. Bien, los puntos a tratar van a ser estos puntos, la introducción, luego comienza el desarrollo de estos radares AESA, posteriormente el diseño y aplicación de los radares AESA y por último avances y una primera conclusión. Como primer punto, debemos decir que los radares AESA son los radares de barrido electrónico activo, que son un tipo de radar de antenas en fase. Como aclaración, las antenas en fase consisten en una matriz, array, o un conjunto de elementos radiantes, que la fase de la señal que alimenta cada uno de esos elementos está controlada de tal manera que la podemos concentrar en un determinado punto del espacio. En otras palabras, podemos decir que la fase de estas señales que alimentan los elementos se varían para que el patrón principal de radiación sea reforzado en una dirección deseada y suprimido en las direcciones indeseadas. Modificando la fase se conseguirá mover el haz, generando así un barrido sin necesidad de movimiento físico, aspecto muy importante. El transmisor y el receptor que componen este radar está formado por numerosos módulos independientes instalados en la parte frontal en una superficie plana. Estos módulos emiten su propia energía en diferentes frecuencias que permiten a la nave disminuir la posibilidad de ser detectado por medio de transmitir señales a potentes frecuencias. Este factor de la visibilidad, de poderse disminuir la posibilidad de ser detectado, es un aspecto muy importante en los aviones militares. Esta es una pequeña ilustración acerca de cómo se realiza el barrido, la selección de numerosos objetivos. Bien, centrándonos en los comienzos del desarrollo de los radares AESA, tenemos que decir que en los últimos 50 años el radar se ha convertido este radar AESA se ha convertido en el más importante de las aeronaves de combate. Hay que mencionar dos generaciones de radares. La primera es la conocida como radar de barrido mecánico, que comenzó con las antenas parabólicas, que eran simples y baratas, pero en un alcance limitado y que posteriormente evolucionaría hacia antenas conocidas como slotted. Y posteriormente la segunda generación será los radares de barrido electrónico, que estará dentro de nuestra radar AESA. Para conocer sus limitaciones y sus ventajas ante otros radares, debemos conocer la evolución de estas generaciones. En principio nos generamos en los radares de barrido mecánico. Su objetivo principal era enfocar en un haz estrecho la energía sobre un objetivo y recibirlo del mismo modo. O sea, el funcionamiento es muy básico. Se transmite la energía que alcanza el blanco, se refleja y lo recibimos por medio de nuestra antena. El objetivo, es decir, lo que se busca es que sea capaz de emitir y recibir con gran calidad y a su vez apuntar de manera rápida y precisa. Bien, idealmente un radar genera un haz cónico y detecta la energía dentro de ese cono. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad. Se generan unos lóbulos laterales partiendo del eje principal del haz que nos indicarán la calidad de la señal. Como podemos ver en la ilustración de la derecha, cuanto mayor sean estos lóbulos laterales, menor será la calidad de nuestra señal recibida. Posteriormente, así surge la primera generación de los radares, de apuntamiento mecánico con reflectores cóncavos tipo plato. Estaban limitados por su coste de fabricación debido a bastante elevado, grandes lóbulos laterales que disminuían su calidad de la señal y con un gran RCS. El RCS es conocido como el Radar Cross Section, que determina cuánto de detectable es un objeto por medio de un radar. Por ejemplo, tenemos en la ilustración de la izquierda un radar tipo plato del F-104 Starfighter. Estos radares siguen un activo, como por ejemplo en el F-4 Phantom o en el F-111. En la década de los 70 aparecerán los radares conocidos como el Lotte Array. Estos enfocan la energía sobre un gran número de antenas más pequeñas que están en la parte frontal de un panel plano, producen un haz de forma fija con pocos lóbulos laterales y reduciendo también el RCS. Además, esto conseguimos un aumento del 5% en el alcance y reduciendo un 50% del coste. Bien, pero sin embargo, a pesar de un mejor desempeño y mayor eficiencia, seguimos teniendo problemas. Todavía es necesario apuntar la antena con precisión y sigue siendo un proceso lento y mecanizado, que dará estar sujeto a desgastes y fallos bastante frecuentes. A su vez, uno de los mayores inconvenientes es que no se puede utilizar para un guiado de misiles y vigilancia al mismo tiempo. Es decir, se suele utilizar el modo TWS, conocido como Track While Scan, que consiste en hacer un reparto entre las dos misiones. Sin embargo, esto para situaciones, por ejemplo, caza vs caza, no es bastante eficaz debido a que este reparto se verá más desequilibrado debido a que necesitamos ampliar el guiado de misiles, reduciendo así la vigilancia, quedando expuesto a enemigos externos. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de la antena slot del radar APG-67 del F-16 o del F-15.
Bien, la aparición del barrido de electrónico. La solución, la gran parte de los problemas anteriormente mencionados, llegará con estos tipos de radares, con los PESA y los AESA. Los radares PESA, que son los predecesores de los AESA, que es un radar de barrido electrónico pasivo, de antenas en fase que dispone una fuente de radiofrecuencia central que envía la energía a varios elementos emisores en la parte frontal de la antena a través de unos módulos de cambio de fase. Como vemos en la ilustración de la izquierda, tenemos la fuente de radiofrecuencia central hasta que llegan los elementos radiantes. Sin embargo, la ilustración de la derecha sería la representación de los radares AESA, que posteriormente veremos cómo funcionan. Estos radares mejoran en la agilidad para apuntar el haz, que se redujo también la firma o el RCS de la antena. Lógicamente el tiempo de barrido también se vio bastante mejorado. Sin embargo, tenemos aspectos que mejorar. La disponibilidad y la eficiencia. Son aspectos que todavía no estaban totalmente matizados. Además, utilizaba el tubo de onda progresiva, conocido como TWT, que se utilizaba para amplificar señales y estaba sujeto también a defectos relativamente frecuentes. Uno de los más conocidos, de los radares PESA más conocidos americanos, será el Westinghouse, que vemos en la ilustración, que será el primer radar americano. Bien, y centrándonos ya en los radares AESA, debemos decir que es actualmente uno de los radares de vigilancia y rastreo de objetivos más importantes. También es conocido como radar plano, que posee múltiples módulos instalados en una superficie plana que emiten esta señal de radar a diferentes direcciones al mismo tiempo y que supera ampliamente las prestaciones de los radares anteriores. Además, este sistema de radar permanece fijo en una superficie plana, como ya hemos dicho, y puede enviar su señal a diferentes direcciones y rastrear varios objetivos al mismo tiempo sin necesidad de movimiento físico. Como ya hemos dicho, es el resultado evolutivo de PESA y que solo cambia en función de la fuente de radiofrecuencia, que pasa de ser individual a tener cada módulo TR de transmisor-receptor tener una fuente de radiofrecuencia. Esto asegura que un fallo en la fuente o en un módulo no afectará al resto del radar, sino que este podrá continuar trabajando. Además, incluso permite que algunos elementos se estén recibiendo y otros pueden estar emitiendo, o generar varios grupos que puedan enfocar la dirección del haz hacia un sentido requerido o lo que podamos ir viendo. Además, mejoramos así la eficiencia y disminuimos la probabilidad de fallo. Otra característica importante será la quema restringe interferencias debido a la disminución de lóbulos laterales. Aspecto muy importante, como ya hemos dicho, para la invisibilidad de aviones militares. Se pueden utilizar tareas simultáneas, búsqueda de blancos en aire, tierra y guía de misiles. Además, podemos enfocar el haz estrecho sobre un blanco preciso o producir un haz más ancho para un mapamiento del terreno. En esta ilustración podemos ver que podemos generar diferentes tipos de haces. Otras mejoras también será el control y dominio de la energía generada, que será mucho más sencillo, la agilidad del movimiento del haz, trabajar en frecuencias más altas que reduja la posibilidad de ser detectado, etc. Aquí podemos ver un pequeño resumen acerca de todas las ventajas que tenemos. Sin embargo, no todo es bueno, también tenemos desventajas. Algunas de ellas son la disipación de la energía, los módulos TRM que producen mucho calor y la eficiencia va a depender del sistema de refrigeración. Si no conseguimos refrigerar de manera adecuada, este calor podrá verse afectada a la efectividad de nuestro radar. Otro aspecto de ventaja será el precio de los módulos TRM, de los módulos transmisor-receptor, sobre todo en la década de los 90. Actualmente este problema ya no es tanto debido a la aparición de nuevos materiales. Sin embargo, el aspecto más importante será el del campo de visión, el tamaño del campo de visión, que quedará reducido y limitado a unos 120-140 grados. Esto será un aspecto muy importante que posteriormente vemos aquí la ilustración más o menos acerca de cómo los 120-140 grados que puede cubrir los radares AESA. Sin embargo, actualmente esto se ha mejorado con dos soluciones, este avance que anteriormente decíamos. Las dos soluciones pueden ser la Smart Skin o el sistema MESA, conocido como Multi-Role Electronically Scanned Array. La Smart Skin se amolda una antena a la superficie de la aeronave, pudiendo cubrir así los 360 grados, conocido que está presente en el Embraer 145, como vemos en la ilustración de arriba a la izquierda. Y el sistema MESA, que es capaz de cubrir los 360 grados en menos de 10 segundos, como por ejemplo en un avión comercial como el Boeing 737, como podemos ver en las otras dos ilustraciones. Y por último, quería realizar una pequeña conclusión, un pequeño resumen acerca de una comparativa bastante representativa. Podemos comparar una antena slotted, que anteriormente hemos dicho, como una antorcha. Esta antorcha la podemos apuntar hacia un lugar oscuro, donde la luz se refleja y vuelve a los ojos. La luz va a ser el transmisor, los ojos el receptor.
La capacidad y la eficiencia de lo que nosotros vemos dependerá de los ojos y de la antorcha. Un objeto oscuro será más difícil de ver que un objeto que sea más luminoso. Esto será similar a un objeto sigiloso, un avión que intenta camuflarse de nuestras ondas. El cerebro será el ordenador que reproduce todo lo que vemos con los ojos. Ahora, imagínense imagínense un radar de barrido electrónico. Este puede ser tratado como un conjunto de muchas antorchas. En vez de apuntar la antorcha, se redirecciona la luz hacia donde se quiera, hacia varias direcciones. Además, podemos apuntar la luz hacia varias direcciones al mismo tiempo. Esto es como queda resumido lo que sería un radar de barrido electrónico. Y esto es todo, así que muchas gracias por vuestra atención y un saludo.